$100. Vamos con los verdes. Hola a todos, soy Francisca y hoy te voy a enseñar una estrategia bastante simple, muy sencilla para que la puedas llevar también a cabo, ya que siempre me preguntan por estrategias simples. Así que ella la voy a llamar 5 contra 5, será nuestra estrategia. Funciona para cualquier par de divisas y marco de tiempo. Incluye dos indicadores simples, media móvil de periodo 5, RSI con un periodo de 5 también. Y acá realmente será buena llevarla de esta manera. Yo estoy emocionada. En primer lugar, estamos viendo acá que fueron movimientos alcistas en última hora. Y ahora mismo, en nuestra situación actual, trabajamos con esta tendencia bajista. De todos modos, vemos la situación acá que está como cambiando, pero creo que es un rebote de precios. De todas formas, trabajaremos con movimientos alcistas. Así que acá puedo decir que tomé mi decisión porque no quiero perder tiempo. Tengo acá mi caja de inversión de 50 y vamos a ir con ella a comprobarla con la opción de compra. Vamos. Chicos, estoy con beneficios, así que arrancamos muy bien, esto me hace mucha ilusión. Tengo acá mi tiempo de exploración de tiempo de 30 segundos. Ya lo mencioné acá, una situación alcista en general, nuestra situación actual en las últimas 4 velas me muestra una tendencia que era un poco más hacia arriba. Entonces, ahora mismo la situación cambió ante nuestros ojos. El precio está subiendo realmente, pero de una forma incierta. Estoy muy contenta de haber llegado a este tiempo para obtener mi beneficio. Vamos a ir al próximo par de divisas. Alejémonos acá un poco y miremos bien, chequeamos, trabajamos con movimientos alcistas, acerquémonos nuevamente. Vamos a trabajar con nuestros últimos 6-7 candelabros. Una situación bastante habitual, pero de todos modos no sé realmente si es necesario operar aquí porque esta situación se considera bastante volátil. Los candelabros crecen muy rápido. De todos modos, si nos fijamos, el indicador RSI nos muestra la situación. La línea está en el centro del corredor y es porque vamos a ver lo que tendremos. Nuestro tercer par de divisas. Vamos a cambiar mi caja de inversión inmediatamente $100. Vamos con los verdes. Estoy aquí con otra excelente ganancia, como lo ves, $200 y estoy bastante satisfecha de lo que estamos logrando. Buenas señales con estos indicadores, la media móvil y RSI. Usted vio cuando el comercio estaba en marcha, la línea estaba subiendo y iba a tocar el nivel de 70. Nos fijamos bien en este indicador y lo vimos que el movimiento mostró el gráfico, la línea media móvil yendo a lo largo. Fue una buena señal para mí irlo con esta tendencia, lo fuimos siguiendo. Vamos a ver ahora, vamos a tener la próxima moneda que será 82. Con ese será el porcentaje de pago. Vamos a ir de inmediatamente porque quiero obtener más beneficio. Vamos a cambiar la caja de inversión. Esta vez serán $190 y vamos con los rojos. $300 y un poquito más. Así que iba bien con esta nueva estrategia, es mi favorita. Es sencilla, confiable. Así que en primer lugar, creo que acá las señales de estos dos indicadores nos muestran la necesidad de bajar
porque como ves el indicador RSI está enfriándose en la zona de sobreventa y la media móvil me está mostrando el precio. Toda la tendencia acá está bajando. Acá voy a dejar la situación y voy a mostrar más tipos de situaciones en las que puedo operar, pero realmente no sé si es necesario operar acá, porque si nos alejamos veremos movimientos bajistas en general. De todos modos vemos acá este reverso de precio. Lo que puedo decir acá, puede que la situación se adormezca en los siguientes minutos, porque a veces es un procedimiento habitual de los gráficos. De todos modos, lo que puedo decir acá es que vemos el indicador RSI que nos muestra que la línea está en la media del corredor. Por eso quiero darle un poco de tiempo. Vamos a ver qué puedo hacer en el siguiente par de divisas, en el último. Alejemos y déjame esperar. Pensamos rápidamente, cambiar mi caja de inversión. Esta vez serán 340 y vamos esta vez con la situación con los verdes. Otra buena ganancia, realmente me encanta, como lo ven, $600 en mi cuenta. Estoy bastante satisfecha de esto porque fueron bastantes, 600. Y acá puedo decir que iba solo con la tendencia. No sé qué mencionar más porque es algo obvio de subir. Así que acá también veo que el indicador me mostró, el indicador RSI, que la línea estaba en la zona de sobrecompra. La línea media móvil estaba debajo del gráfico. Realmente señales claras. Vamos con la opción de compra en marcha. Siguiente divisa, 93% del porcentaje de pago. Situación bastante volátil, pero de todos modos quiero desafiarme a mí misma y trabajar con esta situación. De todos modos, el indicador RSI nos muestra la línea que está en el medio del corredor, pero la situación está cambiando. Es por eso que tengo que estar muy atenta de esta situación, que no es habitual, pero quiero cambiar mi caja de inversión en primer lugar. Vamos esta vez con $600, ya lo ves, un poco arriesgado en este comercio justo acá, pero ¿sabes qué? Quiero hacerlo esta vez con este par. Quiero obtener más beneficios, así que vamos por más. Vamos a comprobarlo esta vez con la opción de compra, venta, vamos. ¡Qué maravilla! Vuelvo a obtener beneficios. Acá, como lo pueden ver, $1000 en mi cuenta. Con mis 30 segundos de exploración, ese fue mi tiempo, una situación que cambió y ahora el precio está subiendo rápidamente. El indicador RSI nos muestra la línea que cruzó el nivel de 70 y ahora la línea está en la zona de sobrecompra, pero llegué justo a tiempo. Cuando las señales de los gráficos me muestran que tenía que ir con la opción de venta, así que fui ahí. Fue bastante arriesgado y no recomiendo este tipo de situaciones si tú eres principiante. De todos modos, quiero mostrarte este ejemplo, es un tipo de ejemplo. Vamos a ver el tercer par de divisas. Acá puedo decir que vamos a comprobar toda la situación, por supuesto. En primer lugar, movimientos alcistas, vamos a acercarnos un poco más, vemos lo que tenemos. Puedo decir que cambiemos nuestra caja de inversión, esta vez serán 1100 en nuestra caja. Y bueno, la situación es bastante similar a la anterior. Acá tenemos que estar muy pendientes. No quiero perder tiempo porque la situación se vuelve similar. Veo acá que tendré el próximo par de divisas, así que esta vez vamos con la opción de venta pendientes.
Sí, estoy aquí con mis $2000 realmente feliz. Hemos aprovechado todo este tiempo. Así que acá con el indicador tenemos ese tipo de parejas para aumentar fácilmente el saldo. Y acá es una situación bastante buena. Así que por eso vamos a seguir aprovechando. Le vamos a pasar a la siguiente. Vamos a trabajar con movimientos alcistas en general. De todos modos, acá creo que la situación está cambiando. Puedo decir que vamos a ver el último y vamos a tomar una gran decisión. Tengo que negociar esta vez en el comercio, así que vamos a hacer la próxima. Cambiaré la casilla de inversión. Esta vez serán $2000. Por los momentos serán suficientes, así que empecemos y vamos con la siguiente situación. Vamos a utilizar la siguiente opción, que será opción de compra pendientes. Así que amigos, casi $4000 en mi cuenta, lo que hemos conseguido en esta sesión de negociación. Aprovechamos tiempo y obtuvimos beneficios. Si tú también quieres obtener más estrategias, detalles, señales muy buenas y gratis para ustedes, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube y activar la campanita para estar pendiente de todos mis videos. Nos vemos en la próxima.